se nos ha dado. Fx es igual a menos 4x más 5 para la parte A se nos pide que hallemos f de 2. Para determinar f de 2, sustituimos x por 2. F de 2 es igual a negativo 4 veces 2 más 5, que es igual a menos 8 más 5, que es menos 3. A continuación, se nos pide que determinemos de f de x en x es igual a 2. Esto es lo mismo que determinar f' de 2. Determinemos primero de f de x o f' de x de f de x, que de nuevo es igual a f la prima de x es igual a la derivada de menos 4x más 5 con respecto a x, que es menos 4 multiplicado por la derivada de x, que es 1 más la derivada de 5, que es 0. De f de x ref prueba es igual a la constante menos 4. Observe cómo, independientemente de la entrada, la función derivada valor es menos 4. Esto debería tener sentido porque f de x es una función lineal. Si graficamos una recta tangente a una recta, obtenemos la misma recta para la recta tangente y, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta dada por f de x, que es menos 4. Esto indica f' de 2 es igual a menos 4. Parte C no tiene que encontrar la fórmula para que rec sea igual a f inversa de, y luego determine f inversa de menos 3. En aviso. Aquí estamos encontrando la inversa función a en función de y para ello, empezamos con f de x es igual a menos 4x más 5, reemplaza f de x por y luego resuelve x. Empezamos con y es igual a menos 4x más 5. Y ahora, para resolver x, sumemos 4x a ambos lados y restemos y de ambos lados, lo que nos da 4x es igual a 5 menos, y ahora sigamos y divide ambos lados por 4. A la derecha, veremos divide cada término por 4. Simplificando tenemos que x es igual a 5 menos 1. En cuarto lugar, x es f, la inversa de if, la inversa de y es 5 cuartos menos 1 cuarto y ahora se nos pide que determinemos f inversa de menos 3. En la parte A aprendimos que f de 2 es igual a menos 3 y, por lo tanto, f es inversa de y debería representar menos 3 hacia atrás a 2 positivos. Sigamos adelante y comprobemos. Nosotros sustituimos y por menos 3 y f inversa de y, cual nos da 5 cuartos menos 1 cuarta parte de veces menos 3, que es igual a 5 cuartos más 3 cuartos, que son 8 cuartos, y 8 cuartos es igual a 2. Aviso f inverso de negativo 3 es igual a 2 positivo. Diversión para la parte 500, según nos da la inversa de df bien, y es igual a f de 2, y primero determina la inversa de df di, que es f inversa prima de y. De nuevo, necesitamos determinar primero la inversa de df di, que es igual a f inversa prima de y, que es igual a una derivada de 5 cuartos menos 1 cuarto y con respecto a y, no con respecto a x, lo que nos da 0 menos 1, 1 cuarto por 1 o menos 1 cuarto. Una vez más, fíjate en cualquier caso de la entrada y, la salida de la derivada la función es 1 negativo. El cuarto f inverso primo de f de 2 es igual a menos 3. Y nunca comiences a escribir esto como f inverso. El número primo de menos 3 es igual a, de nuevo, menos 1. Cuarto. Entonces, si se comparan el valor de la función derivada aquí de la función inversa, es menos 1 cuarto y el valor de la función derivada de la función original es menos 4. Y observe que hay recíprocos entre sí, lo cual es cierto. Las pendientes de las rectas tangentes o los valores de las funciones derivadas de una función invertible y sus inversos son siempre recíprocos en los puntos correspondientes. Antes de irnos, tomemos un mir a nuestras notas a la derecha. Supongamos que la función f es invertible y asigna x a y, por ejemplo, f de x es igual a, y la función inversa denotada el uso de esta notación aquí es una función relacionada que asigna, y de vuelta a x f en sentido inverso de y es igual a x. A menudo decimos una función y es la inversa, deshacer las unas a las otras. No queremos confundir a f la inversa de, y con la inversa de f de x a veces usaremos ambas f inversa de y es igual a x, donde y es la entrada y x es la salida. Y para f inversa de x es igual a y, x es la entrada y es la salida.
Ambas funciones deshacen el función original f de x, pero de nuevo, una es una función de y la otra es una función de x para f de x, y f inversa de y los valores de x y permanecen lo mismo para f de x. Y si es la inversa de x, los valores de x y se intercambian, las salidas de f de x, que son y, se reasignan a x y se convierten en la entrada de f inversa de x. Y luego, finalmente, debajo tenemos la relación que descubrimos en nuestro problema. Las pendientes de las rectas tangentes, y los valores de las funciones derivadas de f, de x y f inversa de x son recíprocos entre sí en los puntos correspondientes. Así que si tenemos f de a igual a b, entonces f inversa de b es igual a a, y f inversa prima de b es igual a 1 dividido por f primo de a. Una vez más, las pendientes son los valores de las funciones derivadas son recíprocos en los puntos correspondientes. Espero que te haya resultado útil.